¿Alguna vez te has preguntado por qué, en lo más profundo de tu ser, sientes esa necesidad de ocultarte? Ese momento en que tu sonrisa se transforma en una máscara que no refleja el tumulto interior, ese instante en que prefieres guardar silencio cuando tu alma grita por expresarse. Lo sientes como una punzada en el pecho, esa discordancia entre quien eres y quien muestras ser, un dolor silencioso que acompaña cada interacción social mientras algo dentro de ti permanece escondido, invisible para los demás. No estás solo en esta experiencia de fragmentación interior. A lo largo de la historia, millones de personas han caminado por el mundo con rostros ocultos tras máscaras invisibles, protegiendo sus vulnerabilidades de miradas ajenas. Es una condición humana que atraviesa culturas y épocas, este impulso de esconder partes de nosotros mismos. Hace más de un siglo, un hombre atormentado por sus propios demonios internos, Fyodor Dostoyevsky, ya había desentrañado este misterio psicológico a través de personajes que, como nosotros, ocultaban su verdadero ser tras fachadas cuidadosamente construidas. Lo que descubrió sobre las profundidades del alma humana sigue resonando hoy con una precisión inquietante, ofreciéndonos un espejo para comprender nuestros propios rostros ocultos. A través de este viaje por los laberintos de la psique humana, desentrañaremos juntos los mecanismos que nos llevan a escondernos, descubriremos las consecuencias de vivir fragmentados, lo más importante, encontraremos un camino hacia la integración y la autenticidad. Te invito a sumergirte en estas aguas profundas donde la literatura clásica ilumina nuestros más oscuros recovecos psicológicos. El acto de ocultar nuestro verdadero rostro no es simplemente una cuestión de engaño social, es un fenómeno psicológico complejo que surge de las profundidades de nuestras inseguridades y miedos más arraigados. Cuando te miras al espejo cada mañana, ¿realmente ves quién eres? ¿O contemplas una versión editada que has aprendido a mostrar al mundo? La discrepancia entre estos dos rostros genera un eco interno, una disonancia cognitiva que consume energía psíquica sin que siquiera lo notes. Piensa en todas esas reuniones sociales donde mediste cada palabra, calibraste cada expresión facial, y modulaste el tono de tu voz para encajar en un molde que sentías debías llenar. O esos momentos en redes sociales donde cuidadosamente curaste una imagen que mostrase solo lo mejor de ti, ocultando el desorden, las lágrimas y la incertidumbre. Este comportamiento se manifiesta incluso en las relaciones más íntimas, cuando callas tus verdaderos pensamientos por miedo al rechazo o escondes partes de tu historia porque temes que el otro no pueda aceptar la totalidad de quien eres. Dostoyevsky captó esta dinámica con precisión asombrosa a través de personajes como el protagonista de Memorias del subsuelo, ese hombre anónimo que vive dividido entre su mundo interior rico en reflexiones y una existencia exterior insignificante, un burócrata que nadie nota. Es en este personaje donde vemos por primera vez la articulación literaria de lo que la psicología moderna llamaría el falso self, un constructo defensivo que creamos para navegar las demandas del mundo externo mientras protegemos nuestro verdadero ser. Lo que Dostoyevsky intuía mediante la observación profunda de la naturaleza humana, hoy lo confirman neurocientíficos y psicólogos. Existir de forma fragmentada tiene un costo neurológico real. Cada vez que reprimes un pensamiento auténtico o suprimes una emoción genuina, tu cerebro realiza un trabajo adicional, activando regiones asociadas con la inhibición conductual y el control cognitivo. El denominador común entre los personajes más memorables de Dostoyevsky es precisamente esta dualidad. Todos llevan máscaras, todos esconden algo, todos temen ser verdaderamente vistos. Aquí es donde me detengo y te pregunto, ¿qué rostro has estado ocultando del mundo? ¿Cuál es esa parte de ti que permanece invisible incluso para quienes crees que te conocen? Reconozco que explorar estas profundidades puede resultar incómodo, incluso doloroso. Como los personajes de Dostoyevsky, todos enfrentamos ese temor primordial, que si mostramos quiénes somos realmente, el mundo no podrá soportarlo, no podrá aceptarnos. Te invito a compartir en los comentarios, lo que más me cuesta mostrar al mundo es. Completando con esa verdad personal que rara vez encuentras espacio para expresar. No estás solo en esta experiencia.
cada comentario se convierte en un acto de valentía que resuena con la lucha interior de otros que están viendo este vídeo. Al compartir ese fragmento de tu verdad, no solo te liberas momentáneamente de la carga de ocultarla, sino que tiendes un puente hacia otros que, como los personajes dostoyevskianos, luchan con sus propios demonios en silencio. Es precisamente en este reconocimiento mutuo de nuestras partes ocultas donde comienza la verdadera conexión Ana. En las novelas de Dostoyevski, encontramos personajes que se convierten en arquetipos vivos de nuestras propias tendencias a ocultar el rostro. Pensemos en Raskolnikov de Crimen y Castigo, un joven cuya brillantez intelectual oculta una profunda inseguridad existencial. Su aparente racionalidad y teorías sobre el superhombre son máscaras que encubren una necesidad desesperada de validación y significado. En términos psicológicos contemporáneos, podríamos decir que Raskolnikov sufre lo que ahora llamaríamos síndrome del impostor llevado al extremo. Se siente tan inadecuado que necesita probar su excepcionalidad a través de un acto extremo. ¿No resuena esto con nuestras propias experiencias de pretender competencia y seguridad cuando por dentro nos sentimos fraudulentos e insuficientes? Lo que Raskolnikov nos muestra es la progresión trágica de esta disonancia. Cuanto más trata de convencerse a sí mismo y a los demás de su excepcionalidad, más se aleja de su humanidad compartida, hasta que el crimen se convierte en la manifestación extrema de su falsedad. La redención solo llega cuando finalmente deja caer la máscara y abraza su vulnerabilidad humana. O consideremos al príncipe Miskin en El idiota, aparentemente el personaje más transparente y auténtico de Dostoyevski, quien paradójicamente también oculta un rostro. Su bondad y candidez funcionan como un escudo que lo protege de enfrentar la complejidad moral del mundo y su propia capacidad para el mal. En términos de la psicología junguiana, Miskin reprime su sombra, esa parte de nosotros que contiene impulsos, deseos y capacidades que consideramos inaceptables. Un patrón similar aparece en Stavrovin de Los demonios, quizás el personaje que mejor ejemplifica la fragmentación interior llevada al extremo. Detrás de su fachada de aristocrática indiferencia y superioridad, se esconde un vacío existencial tan profundo que lo lleva a actos de autodestrucción y crueldad gratuita. Su confesión al monje Tijón representa ese momento revelador en que la máscara cae momentáneamente, mostrando la desesperación de un alma que ha perdido contacto con su verdadero centro. En nuestra vida cotidiana, ocultamos nuestro rostro a través de mecanismos similares pero menos dramáticos. Piensa en las redes sociales como nuestra versión contemporánea de las máscaras dostoyevskianas. Creamos perfiles cuidadosamente curados que muestran solo aspectos seleccionados de nuestras vidas, ocultando la vulnerabilidad, el fracaso, la duda y el sufrimiento. Los psicólogos han documentado cómo esta discrepancia entre nuestra experiencia vivida y nuestra presentación pública genera un fenómeno conocido como comparación social ascendente, donde constantemente nos comparamos con versiones idealizadas de otros, ignorando que ellos también están presentando fachadas. El resultado es una epidemia de soledad en medio de la hiperconectividad, porque las conexiones basadas en rostros falsos nunca pueden satisfacer nuestra necesidad humana de ser verdaderamente vistos y aceptados. O considera como en el entorno laboral moderno, muchos adoptamos lo que la socióloga Arlie Hochschild llamó trabajo emocional, la práctica de gestionar nuestras expresiones emocionales para cumplir con las expectativas profesionales, independientemente de cómo nos sintamos realmente. Incluso en nuestras relaciones más íntimas, seguimos las huellas de personajes como Iván Karamazov, quien intelectualiza sus emociones como forma de mantener el control, ocultando su vulnerabilidad tras elaborados sistemas filosóficos. La psicología del apego ha documentado extensamente cómo estas estrategias de ocultamiento, a menudo desarrolladas en la infancia como mecanismos de protección, se convierten en patrones que sabotean nuestra capacidad para la intimidad auténtica en la adultez. Dostoyevski captó con precisión asombrosa esta ironía trágica. Ocultamos nuestro rostro por miedo al rechazo, pero es precisamente este ocultamiento lo que nos impide experimentar la aceptación que anhelamos. La pregunta entonces no es si ocultamos nuestro rostro, sino por qué lo hacemos, y cuál es el costo de esta fragmentación.
Aquí es donde la intuición psicológica de Dostoyevski converge con la investigación contemporánea. A través de personajes como Raskolnikov, Dostoyevski nos muestra que ocultamos nuestro rostro cuando tememos que nuestra verdad interior sea inaceptable, demasiado ordinaria o demasiado monstruosa. La psicología moderna ha confirmado este insight a través del concepto de vergüenza tóxica desarrollado por John Bradshaw y otros, que describe el sentimiento profundo de que hay algo fundamentalmente defectuoso en nosotros que debe permanecer oculto. Los estudios muestran que esta vergüenza es distinta de la culpa. Mientras la culpa nos dice hice algo malo, la vergüenza nos susurra soy malo. La investigación en neurociencia social ha documentado cómo la experiencia de vergüenza activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico, explicando por qué la exposición de nuestras partes vulnerables puede sentirse literalmente amenazante. Así, construimos máscaras no por duplicidad, sino por supervivencia psicológica, exactamente como los personajes de Dostoyevski. Sin embargo, como descubrió Raskolnikov tras su crimen, y como confirma la investigación contemporánea sobre autenticidad y bienestar, el costo de mantener estas máscaras es enorme. Como el hombre del subsuelo, terminamos agotados por el esfuerzo de mantener nuestra fachada, demasiado cansados para cultivar lo que realmente podríamos llegar a ser. Y lo más trágico, como ilustra magistralmente la historia de Stavrogin, es que cuanto más tiempo permanecemos detrás de la máscara, más nos desconectamos de nuestro verdadero rostro, hasta el punto en que podemos perder completamente el contacto con quienes somos realmente. ¿Existe entonces un camino hacia la autenticidad, hacia la integración de nuestros múltiples rostros? La trayectoria de los personajes de Dostoyevski ofrece pistas valiosas, confirmadas por la investigación psicológica contemporánea. El primer paso, representado vívidamente en la confesión de Raskolnikov, es el reconocimiento y la aceptación de nuestras partes ocultas. La terapia de esquemas desarrollada por Jeffrey Young demuestra que no podemos transformar aquello que no reconocemos primero. Este proceso requiere lo que los psicólogos llaman autocompasión, esa capacidad de mirar nuestras partes más vulnerables y vergonzosas no con juicio sino con comprensión y cuidado. Dostoyevski ilustra esta verdad a través de personajes como Sonia en Crimen y Castigo, quien ofrece a Raskolnikov no la aprobación de sus actos sino la aceptación radical de su persona, incluyendo sus aspectos más oscuros. El segundo paso implica lo que la psicología contemporánea llama regulación emocional y tolerancia al malestar, la capacidad de sentir emociones difíciles sin ser abrumados por ellas o necesitar suprimirlas. En las novelas de Dostoyevski, vemos cómo personajes como Alyosha Karamazov desarrollan esta capacidad a través de la contemplación y la práctica espiritual. El tercer paso, quizás el más desafiante, involucra la vulnerabilidad auténtica con otros seleccionados cuidadosamente. Dostoyevski ilustra el poder transformador de esta vulnerabilidad en escenas como la confesión de Dmitri Karamazov a su hermano Alyosha, donde el acto de revelarse auténticamente ante otros se convierte en un catalizador para el cambio interior. La investigación contemporánea sobre vulnerabilidad, liderada por Brené Brown, confirma que compartir apropiadamente nuestras verdades con personas que han demostrado ser dignas de confianza es esencial para desarrollar conexiones auténticas y un sentido integrado del elf. Lo que todas estas investigaciones confirman, y lo que Dostoyevski intuyó profundamente, es que el camino hacia la autenticidad no es un destino sino un proceso continuo. No se trata de deshacerse de todas las máscaras de golpe, lo cual sería tanto imposible como inadaptativo, sino de desarrollar una relación más flexible y consciente con ellas. En lugar de quedar atrapados en la rigidez de un falso self como el hombre del subsuelo, podemos aprender a navegar nuestros diversos aspectos con gracia y conciencia, como sugiere la trayectoria de Alyosha Karamazov. La psicología del desarrollo contemporánea confirma esta visión, sugiriendo que la madurez psicológica no consiste en alcanzar una identidad fija y unitaria, sino en desarrollar la capacidad para la complejidad integrativa, la habilidad de reconocer y armonizar las múltiples facetas de nuestra experiencia. Al final,
Lo que tanto la literatura de Dostoyevski como la ciencia psicológica contemporánea nos ofrecen no es una solución simplista al problema de nuestros rostros ocultos, sino una invitación a un viaje continuo de autodescubrimiento y autenticidad. Como Raskolnikov al final de Crimen y Castigo, podemos comenzar a vislumbrar la posibilidad de una renovación, no a través de la perfección inmediata, sino a través del compromiso valiente con el proceso de integración. A lo largo de este recorrido por los laberintos de la psique humana, hemos visto cómo el acto de ocultar nuestro rostro surge de miedos profundamente arraigados y heridas antiguas, y cómo este ocultamiento, aunque nacido como estrategia protectora, eventualmente se convierte en una prisión que limita nuestra capacidad para la conexión auténtica y el crecimiento personal. Hemos observado, a través del espejo de los personajes dostoyevskianos y la confirmación de la ciencia psicológica contemporánea, que todos llevamos máscaras, todos ocultamos aspectos de quienes somos, motivados por ese temor primordial a que nuestra verdadera naturaleza sea demasiado para que el mundo la soporte. También hemos visto que el camino hacia la autenticidad no es lineal ni simple, sino un proceso continuo de exploración, aceptación e integración. Como Raskolnikov, podemos encontrar redención no en la perfección instantánea sino en el valiente acto de comenzar a reconocer y aceptar la totalidad de quienes somos. Como Aliosa, podemos aprender a abrazar la complejidad de nuestra naturaleza sin fragmentarnos. Y como Sonia, podemos ofrecer a otros ese regalo precioso de ver y aceptar su ser completo, ayudándoles a reconciliar sus propios rostros ocultos. La verdadera transformación comienza con ese primer acto de coraje, reconocer que detrás de nuestras máscaras perfectamente construidas, todos anhelamos lo mismo, ser vistos, ser aceptados, ser amados en nuestra totalidad imperfecta y contradictoria. La sabiduría de Dostoyevski, tan vigente hoy como hace más de un siglo, nos recuerda que es precisamente en nuestra humanidad compartida, con todas sus sombras y luces, donde encontramos nuestra redención. Has emprendido un viaje interior junto a mí a través de los oscuros pero iluminadores senderos que Dostoyevski trazó hace más de un siglo, senderos que siguen revelando verdades profundas sobre nuestra naturaleza psicológica. Este tipo de exploración no es un destino sino un camino continuo, y me gustaría acompañarte en las próximas etapas de este descubrimiento. En este canal, continuaremos desentrañando los misterios de la psique humana a través del prisma de la literatura clásica, encontrando en esas obras atemporales las claves para comprender nuestros propios laberintos internos. Formas parte de una comunidad de buscadores que no se conforman con respuestas superficiales, que anhelan una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo. Cada semana, exploraremos juntos nuevas facetas de esta intersección fascinante entre la sabiduría literaria y los descubrimientos de la psicología moderna. Al suscribirte, no solo recibirás contenido regular que nutre tanto el intelecto como el alma, sino que te unirás a un espacio donde tus propias reflexiones y experiencias encuentran eco en las de otros caminantes en búsqueda de autenticidad. El próximo episodio abordará cómo las intuiciones de Dostoyevski sobre el sufrimiento pueden transformar nuestra relación con el dolor psicológico, ofreciéndote herramientas concretas para convertir tus propias heridas en fuentes de sabiduría y crecimiento. Te espero en esta comunidad donde las máscaras pueden descansar, donde los rostros verdaderos son bienvenidos en toda su compleja belleza.